La fiesta de las primicias es una fiesta judía. Los judíos los practican hasta el día de hoy. Estaba viendo un video cómo lo hacen en esta fiesta, ¿no? Muy emotivo, una fiesta muy emotiva. Y ellos toman de su cosecha, lo que van a tener, la primer cosecha que ellos tienen, toman una gavilla, toman un manojo de trigo, de cebada o de lo que van a ofrecer de su campo, de su cultivo. Lo primero que ellos toman, lo traen a la casa de Dios y lo consagran, esperando de Dios que Dios bendiga todo el resto de la cosecha. No consumen nada de lo que sembraron, no consumen ni comen nada de ese campo hasta que primero no hayan traído a la casa de Dios su primicia. Lo primero le dan a Dios. La palabra primicia quiere decir primero. Primero. Entonces ellos entienden que a darle a Dios primero, Dios bendice todo el resto. Entonces ellos vienen practicando esta fiesta por siglos, por muchos años. Y ellos, por más que muchas veces tuvieron dificultades, estuvieron bajo presión de otros regímenes, de otros gobiernos, de otras naciones, y esas naciones le prohibían llevar las primicias, ellos igual se amañaban para llevar la primicia a Dios, porque ellos entendían que al hacerlo estaban honrando a Dios. Entonces la palabra primicia quiere decir primero. Primero. Y en la Biblia lo interesante es que nosotros vemos la primicia en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y hasta el día de hoy se practica esta fiesta. Y el primer hecho histórico que nosotros podemos ver en la Biblia es de dos personas que fueron a ofrecer la primicia al Señor. En Génesis capítulo 4, verso 3 al 5, vemos a dos hermanos que fueron a ofrecer a Dios las primicias, Caín y Abel. Génesis 4 del 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así que estos dos hermanos trajeron a Dios cada uno su primicia. Pero la palabra de Dios resalta algo de cada uno, que uno trajo lo primero, lo mejor. Abel trajo lo primero, lo más gordito que tenía, lo mejor, la oveja más linda. Él la reservó y dijo, esto es lo primero, esto lo voy a dar a Dios. Lo primero le doy al Señor, lo más lindo es para Él. De esta manera yo voy a honrar, reconocer que la bendición viene de Dios. Y el segundo hermano, el que en realidad era el mayor, Caín, agarró algo, ni siquiera dice que lo preparó, ni buscó lo mejor, simplemente tomó algo y lo trajo a la presencia de Dios. Y dice que Dios miró con agrado a Abel, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró, aclara la Biblia, no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué por qué la Biblia recalca esto? Porque Dios está mirando la actitud con la que cada uno hace las cosas. A veces pensamos que Dios mira superficialmente nomás como los demás, como lo hacemos nosotros. No, Dios mira
nuestro corazón. Mira la actitud que tenemos. Está conociendo los pensamientos. Si lo traemos para que los demás nos miren, si lo traemos para que lo demás, para complacer a los pastores, para complacer a los demás, para que no me critiquen. Todas esas cosas Dios las está mirando. Está mirando con la intención con lo que nosotros hacemos las cosas. Aun si venimos a limpiar la casa de Dios y estoy refunfuñando y no vino fulanita, no vino la hermana María, que me dijo que iba a venir a limpiar la iglesia y no vino. Y yo me estoy quejando en mi corazón y no lo estoy haciendo con una buena actitud. Aún Dios está mirando eso que yo estoy haciendo. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos para Dios o decimos lo ofrezco a Dios? Pero cuando lo estamos haciendo, lo hacemos con queja, lo hacemos con murmuración, lo hacemos para que otros nos miren, lo hacemos por vanagloria, para mostrarnos. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él estaba, dice la palabra de Dios, que Él estaba en el lugar de las ofrendas, mirando cómo cada uno arrojaba las ofrendas. Así que Jesús ya estaba en su época observando con la actitud con la que las personas ofrendaban a Dios. Así que Dios está mirando la actitud con la que hacemos las cosas, con la actitud con la que le servimos. Dios está mirando con la actitud con la que ofrendamos. Dios está mirando. Y Dios puede aprobar o reprobar lo que nosotros hacemos. ¿Alguna vez usted se puso a pensar que Dios está evaluando la forma en que hacemos las cosas? Aún la forma en que cantamos, la forma en que adoramos, la actitud con que lo hacemos. Dios lo está mirando. ¿Cuántas veces Dios debe reprobar algunas cosas de lo que nosotros hacemos? Esto es para que nosotros nos autoexaminemos. ¿Estoy dándole a Dios siempre lo mejor? ¿Estoy dándole a Dios siempre lo mejor? ¿Le doy siempre a Dios lo primero? ¿O cuando pueda, cuando tenga tiempo, le doy a Dios siempre lo primero? ¿Será que mira a Dios con agrado lo que yo le estoy dando? ¿Le agradará a Dios lo que yo le estoy dando? ¿Le agradará a Dios mi adoración, mi ofrenda, mi servicio, mi ofrenda? ¿Le agradará a Dios lo que yo estoy dando? Dios está observándonos. Pero qué bueno sería entender que Dios acepta lo que yo le doy. Que yo tengo la convicción en mi corazón de que estoy haciendo lo mejor para Dios. Y que le estoy dando lo mejor, lo primero, no lo que me sobra, no el tiempo que me sobra, no cuando puedo. Le estoy dando a Dios, me estoy rindiendo a Él por completo. Esa es la actitud correcta al dar. Y sobre todo al dar la primicia. En otra historia, cuando el pueblo de Israel estaba por entrar en la tierra prometida, y Dios le dijo, yo les doy esta tierra, una tierra rica donde fluye leche y miel. Si Dios te dijera, yo te doy algo, vos pensás que va a ser fácil tomarlo, ¿no? Pero sin embargo ellos tenían que entrar y poseer, conquistar la tierra por medio de la guerra. Dios se la daba, Dios se lo entregaba, iban a tener victoria, iban a pelear, iban a triunfar, iban a tomar la tierra por más que sean más fuertes que ellos, por más que sean más numerosos que ellos. Dios les prometió que era suyo y que se los iba a dar. Entonces, pero había... La primer ciudad donde ellos iban a entrar era Jericó. El pueblo comenzaba a tomar la tierra, pero la primer ciudad era Jericó. Y Dios le da una orden específica al pueblo de Israel
de que de esa ciudad no podían tocar nada. Porque esa era la primer ciudad. En otras palabras, era la primicia de Dios. Era lo primero. Y no podían tocar nada. Ni del botín, nada, ni un ladrillo, nada, ni una cadenita, ni una túnica, nada. Era de Dios, era la primicia. Y sucedió lo siguiente en Josué capítulo 6, versos 16 al 19. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que en ellas hay. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en su casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová y entre en el tesoro de Jehová. Era la primera ciudad conquistada, era la primicia de Dios, no se podía tocar. Y ellos entraron a tomar la ciudad, Dios le dio éxito, derrumbó la ciudad, la conquistaron, tuvieron gran éxito, pero vieron que la tentación es grande. Y siempre vamos a ser probados en nuestro corazón, ¿no? Siempre vamos a ser probados también en la vida. Y la tentación es grande. Hubo una persona que encontró oro, que encontró un manto babilónico muy lindo, que encontró prendas muy valiosas, las tomó para sí, la guardó para sí, la llevó a su casa, los escondió, nadie me vio, nadie sabe nada, lo llevó a su casa. Y cuando el pueblo de Dios iba a tomar la segunda ciudad, una ciudad pequeña, más chiquita que Jericó, una ciudad insignificante, salieron derrotados, vencidos, huyeron, perdieron hombres en la batalla y se agarraron la cabeza y dijeron: ¿qué pasó? ¿No era que Dios no iba a entregar la ciudad? Y fueron y consultaron a Dios y le preguntaron, después usted lee ahí en Josué, fueron y le preguntaron a Dios: ¿qué pasó? ¿Por qué nos vencieron? Y Dios le dice: lo que pasa que hubo uno que tomó lo que no tenía que tomar. Y por ese uno están sufriendo estas consecuencias. Entonces investigaron y llegaron al hombre y le dijeron: bueno, a ver, confesá. Y sí, yo tomé lo que le pertenecía a Dios. Entonces, la primicia es para el Señor. Si nosotros queremos ver la mano del Señor, tenemos que aprender a Dios a honrarlo con nuestras primicias. Muchas veces nosotros, usted y yo, nos vamos a sentir tentados en la vida. Nos vamos a sentir tentados y pero con esto, que en vez de darle a Dios, yo me puedo comprar algo. Con esto, en vez de ofrecerle a Dios como primicia, ¿cuántas cosas puedo hacer? ¿Quién sabe qué van a hacer en la iglesia con esto? Y nos sentimos tentados de tomar y de usar eso para nuestro propio beneficio. Y nos perdemos la bendición de Dios, como le pasó al pueblo de Dios. En una oportunidad, un hermano hizo eso, ¿no? Se sintió tentado. Vio lo que iba a ofrecer y dijo: no, mejor lo voy a usar para otra cosa, y lo guardó. En esa semana le sucedieron cosas que jamás pensó. Se le descompuso el vehículo. El dinero que tenía ahorrado tuvo que gastarlo en arreglar su vehículo. Empezó a gastar más dinero de lo que debía.
Y la esposa le dice, ¿eso te pasa porque usaste lo que era de Dios? ¿Eso te pasa porque tocaste lo que tenías que consagrar a Dios? Y vino y me dijo, pastor, yo hice esto y estas cosas me están pasando. Me arrepiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar a Dios, a honrar a Dios con nuestras primicias. También en la Biblia encontramos un hombre que le dio a Dios lo primero y fue grandemente recompensado. Ese fue Abraham, el padre de la fe. Abraham amaba mucho a su hijo Isaac. Era su predilecto, su único hijo, nacido con Sara. Era el hijo que soñaron toda la vida. Lo tuvieron de viejitos. Lo amaban, tenían sueños, tenían proyectos con él. Hasta que un día Dios le dice, Abraham, dame tu hijo, tu único hijo a quien tanto amas. Abraham, ofrécemelo. Abraham, no sé lo que habrá pasado por su cabeza, pero lo hizo en obediencia, entregó a su hijo. Lo ofreció a Dios. Lo ofreció, lo llevó. Dios le dijo, lo vas a llevar en tal lugar, en tal montaña, y en esa montaña lo vas a sacrificar para mí. Por supuesto que no sucedió. Usted conoce la historia, que cuando él le iba a dar con el cuchillo, Dios lo detiene. Dios lo había probado. Dios lo había probado a ver si él estaba dispuesto a entregarle lo mejor. Estaba dispuesto a darle lo primero. Estaba dispuesto a darle su primicia. Y esto trajo mucha recompensa a Abraham. Porque desde ese día Dios le hace una promesa. Y Él lo dice, por cuanto no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, yo te voy a bendecir en gran manera. Te bendeciré en gran manera y te multiplicaré como las estrellas del cielo. Haré de ti una gran nación. Desde ese día, Abraham recibió la recompensa de Dios. ¿Qué hubiese pasado con Abraham si hubiese negado? Se hubiese perdido la bendición de ser llamado hasta el día de hoy padre de la fe. Hasta el día de hoy, Abraham es el padre de todos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es padre de la fe. Se llevó el título, y no solamente se llevó el título, sino que se llevó toda la bendición de Dios. Abraham fue un hombre próspero, rico, fructífero. La bendición de Dios llegó a su vida. Por eso es que nosotros encontramos en la Biblia que el apóstol Pablo dice en Romanos 11:16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Cuando nosotros aprendemos a darle a Dios lo primero, Dios bendice lo demás. Pruebe, levántese más temprano cada mañana. Ofrézcale las primeras horas de oración. Va a ver qué fructífero que es el día. Porque si usted consagra sus primeras horas del día a Dios, le da a Dios, Dios va a bendecir todo el día. En todas las áreas de su vida, donde usted ponga a Dios primero, le dé a Dios lo primero, lo mejor, siempre lo demás le va a ir bien. Siempre lo demás le va a ir bien. Cuando estudiaba en el magisterio, a veces me levantaba apurado para ir al terciario. Ni oraba, me iba así nomás. Me iba mal, pésimo. Y al otro día oraba y me iba bien. A veces otro día no oraba, salía apurado y me iba mal. Entonces entendí, no, acá el principio es darle a Dios lo primero. El principio es consagrar el día, las primeras horas del día, para que Dios bendiga el resto. Cuando nosotros le damos a Dios lo primero, todo el resto es santificado, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:16.
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Cuando hacemos una masa para el pan y yo parto una partecita de la masa y digo, esto lo aparto para Dios, esto para Dios. Dice la Biblia que cuando yo hago eso, todo el resto que me queda, Dios lo bendice. Muchos años después de Abraham, que Abraham entregó a su hijo, Dios también hizo lo mismo. Dios, como Abraham en una oportunidad no le negó su hijo a Dios que él le pidió, en una oportunidad Dios hizo lo mismo. Entregó a su hijo lo mejor que tenía, lo primero, lo mejor. Lo entregó para que venga a la tierra y muera por el pecado de todos nosotros. Dios entregó la primicia. Dios entregó lo primero, con la esperanza de que algún día, con esta siembra que Dios estaba haciendo, de entregar a su hijo, de dar a su hijo, Él recoja para sí muchos hijos. Y somos nosotros el fruto de esa cosecha. Dios sembró a su hijo y cosechó una multitud de hijos. Hasta el día de hoy, como usted, cuando usted planta una semilla, pero después no recoge una semilla, recoge una espiga llena de semillas. Lo mismo, así funciona la primicia. Cuando uno da lo primero, Dios dio lo primero. Así el Padre Celestial nos da la primicia para que todo sea bendecido. Dios estableció las primicias para que los hombres, cada uno de nosotros, entienda esta verdad, que Dios entregó primero lo más valioso que tenía. Dios entregó primero lo más valioso que tenía, su Hijo. Él ofreció su Hijo único y amado para cosechar una multitud de hijos para sí. El primero tuvo que dar y después recibió. No fue al revés. Primero Dios dio a su Hijo y después, en consecuencia, recibió muchos más hijos. La fiesta de las primicias, entonces, mucho más que dar y recibir. Mucho más que eso. Tiene una connotación espiritual. Es hacernos recordar que la primicia es aquello que Dios dio primero. Dios, a través de la historia y a través de la Biblia, nos quiere dejar esta enseñanza. Dios, dio lo primero. Dio su Hijo primero. Él dio lo mejor para cosecharnos a cada uno de nosotros. Él lo hizo por fe. Tal vez usted hoy por primera vez no visita en este lugar y está escuchando este mensaje. Usted tiene que saber que Dios dio lo mejor por usted. Dios dio a Jesucristo por usted. Dios dio a Jesucristo, lo entregó para morir en la cruz. Él sembró a su Hijo en la tierra para poder rescatarle a usted de sus pecados y de su manera de vivir. Y eso es el significado espiritual que tiene la primicia. Dios dio para cosechar. Dios dio primero para recibir después. ¿Recibir qué? Nuestras vidas, nuestras almas en salvación eterna. Porque usted y yo estábamos condenados al infierno. Pero Dios al dar a su Hijo en rescate por nosotros, si nosotros ponemos nuestra fe en su Hijo, somos salvos de ir al infierno. Somos salvos de la muerte espiritual. Si hoy quieres recibir a Jesús, Dios dio a Jesús por usted.
pero usted lo tiene que recibir. Si usted no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, se va a perder esta bendición tremenda de ir al cielo con el Padre. Se va a perder la bendición tremenda de poder ir al cielo y se va a ir al infierno. Dios no quiere que usted se vaya al infierno, que se pierda. Dios quiere que usted vaya al cielo. Por eso sembró a Jesús como primicia. Por eso dio a Jesús como lo primero, lo mejor, para que usted por la fe en Jesucristo sea salvo. Esta es tu oportunidad.